Hola, bienvenidos a Avances España. A finales de 2019, durante una semana en la que se anunciaron varias noticias importantes sobre los futuros escoltas de la Armada, las fragatas F-110, se confirmó la adquisición del sonar Captas 4 de la empresa Thales. Esta noticia pasó relativamente desapercibida en comparación con otras de mayor impacto mediático, como la propuesta de nombres para las 5 nuevas fragatas. Sin embargo, creemos que la adquisición de este sonar es probablemente la noticia más significativa hasta la fecha sobre las futuras F-110. Este sonar ya está en uso en otras armadas cercanas. Y a lo largo de este vídeo trataremos de explicar por qué su incorporación es tan relevante. Las fragatas F-110, que recientemente han sido nombradas como la futura clase Bonifaz, están destinadas a formar parte de la 41 Escuadrilla de Escoltas, reemplazando a los 6 veteranos buques de la clase Santa María. Estos últimos, conocidos internacionalmente como clase Oliver Hazard Perry, por el nombre del buque que inauguró la serie y que fue ampliamente exportado, fueron diseñados principalmente para un rol antisubmarino. El sonar pasivo remolcado SQR-19 Tactas de estas fragatas les permitía detectar submarinos soviéticos a larga distancia. Más adelante explicaremos cómo, utilizando los helicópteros Seahawk, probablemente su mejor arma, para redetectar y enfrentar a dichos submarinos. Al surgir en una época en la que los buques especializados estaban desapareciendo gradualmente, las fragatas Perry fueron equipadas con otras armas y sensores que les han permitido y siguen permitiéndoles en nuestro caso llevar a cabo una amplia gama de misiones, radar aéreo y sistemas de dirección de tiro, misiles antiaéreos y antibuque, cañones de 76 mm, entre otros. En resumen, las fragatas Perry son un diseño muy exitoso que sirvió en la Armada de los Estados Unidos durante casi 4 décadas, 1977 a 2015, y que todavía son empleadas por países tan diversos como Bahrein, Egipto, Pakistán, Polonia, Turquía, Taiwán y España. Nuestra otra serie de escoltas, que sigue siendo moderna y que convivirá con las F-110 durante al menos 2 décadas más, es la clase Álvaro de Bazán. Las fragatas F-100, basadas en los destructores estadounidenses Arleigh Burke, son buques fundamentalmente antiaéreos construidos alrededor del poderoso radar multifunción SPY-1D. Sin embargo, como ocurre en estos casos, también están equipadas con otros sensores y armas para actuar en diversos escenarios. Desde un punto de vista lógico, nuestra nueva clase de escoltas, las F-110, debería estar especialmente orientada a la guerra antisubmarina. A lo largo de este vídeo intentaremos ilustrar esta necesidad de manera más detallada. Cabe aclarar que, al tratarse de un vídeo de divulgación, toda la información que utilizaremos será de dominio público. En este sentido, tenemos la ventaja de que la parte de la guerra antisubmarina que trataremos se basa más en la ciencia que en la táctica. El sonar. El desarrollo de las DIC, el primer sonar operativo de la historia, otorgó a la Royal Navy una ventaja significativa en la lucha antisubmarina contra los submarinos de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos entró en el conflicto, los británicos compartieron su invento con sus aliados, quienes le asignaron un nombre más práctico. Así como radar significa detección y determinación de la distancia por radio, radio detection and ranging, sonar significa navegación y determinación de distancia por sonido, sound navigation and ranging. Podemos dividir los sonares en 2 tipos, activos y pasivos. En el caso de los sonares activos, el equipo emite una onda de sonido que, al rebotar en el blanco, regresa al emisor proporcionando la posición del objeto en el que ha rebotado. En el caso de los sonares pasivos, el equipo se limita a escuchar los sonidos del mar y, si es lo suficientemente sensible, puede detectar barcos, submarinos y otros emisores de sonido, como lluvia en la superficie o animales marinos. En realidad, el tema es más complejo y no hemos sido del todo precisos, ya que la mayoría de los sonares pueden funcionar en ambos modos. Es decir, son capaces de emitir y escuchar la respuesta, pero también pueden simplemente escuchar. Lo que es cierto es que suelen estar diseñados para desarrollar una de las 2 funciones como misión principal, y es en esa en la que son realmente efectivos. A primera vista, podría parecer que los sonares activos son ventajosos, pero tienen un gran inconveniente. Si nosotros somos capaces de escuchar el rebote de la onda sonora en el blanco, ese famoso ping de las películas, es seguro que el blanco también podrá escuchar esa onda de sonido. La lógica indica, y lo veremos a continuación, que la onda va perdiendo fuerza a medida que se propaga, por lo que será más potente cuando llegue al blanco que cuando regrese a nosotros. Esto también significa que es posible que un blanco reciba la onda de sonido, pero que nosotros no escuchemos el eco.
Los espectadores más astutos ya habrán deducido que los submarinos, por lo general, operan en modo pasivo. Es decir, aunque disponen de transmisores sonar, suelen navegar solo escuchando lo que hay a su alrededor para no delatar su posición. Evidentemente, esta técnica depende de lo silencioso que sea el enemigo. O incluso el amigo, porque en febrero de 2009 un submarino británico y uno francés colisionaron en el Atlántico. Todo indica que no se detectaron mutuamente, o, mejor dicho, no se escucharon. La acústica submarina. A diferencia del radar, cuyas emisiones se transmiten por el aire, un medio que, de manera general, mantiene sus propiedades constantes, las ondas de sonido que viajan bajo la superficie se transmiten por el agua, un medio cuyas características cambian considerablemente en sus diferentes capas. Además, las ondas de sonido se ven más afectadas por las condiciones del medio que las electromagnéticas. Esto hace que el estudio del medio sea fundamental en la guerra antisubmarina, y también en la submarina. Por supuesto. El análisis de la salinidad, temperatura y presión en las diferentes capas del mar resolvería las dudas que tuvieron los operadores de sonar durante la Segunda Guerra Mundial. Los marinos de mediados del siglo pasado se preguntaban por qué, en algunas ocasiones, no podían detectar contactos que se encontraban a solo unos cientos de yardas de sus barcos. A continuación, trataremos de aclarar este misterio. De las tres condiciones mencionadas, temperatura, presión y salinidad, la temperatura es, con diferencia, la que más influye en la transmisión de las ondas sonoras. Específicamente, afecta la velocidad de estas ondas, y las ondas de sonido tienden a desplazarse hacia las zonas donde la velocidad es menor. Es decir, los rayos sonoros pueden curvarse. Según la temperatura, el mar se divide en 4 capas, uno superficial, hasta unos 50 metros de profundidad. Está afectada por las condiciones meteorológicas en la superficie y la radiación solar. 2. Termoclina estacional. Con un gradiente negativo, la temperatura disminuye, pronunciado en verano y menos marcado en invierno. 3. Termoclina permanente, hasta aproximadamente 1600 metros. Tiene un gradiente negativo constante y suave. 4. Isoterma profunda. Aquí, la temperatura permanece constante. La velocidad de los rayos sonoros se ve afectada por el aumento de la presión. Estas capas, junto con los fenómenos que afectan a los rayos sonoros, reflexión y refracción, permiten diferentes formas de aprovechamiento del sonido para el sonar. Un rayo directo, también conocido como canal sonoro de superficie, ya que los rayos sonoros tienden a curvarse hacia arriba, se presenta cuando la temperatura es relativamente constante y los rayos sonoros se ven influenciados por la presión, buscando las zonas donde la velocidad es más baja, que suelen estar cerca de la superficie. Al llegar a la superficie, los rayos sonoros rebotan, reflexión, hacia abajo, repitiendo el proceso de curvatura hacia arriba hasta que regresan a la superficie. La profundidad alcanzada por el rayo más profundo que vuelve a la superficie se conoce como profundidad de capa. En el esquema, se observa que los rayos que descienden más allá de esa profundidad no regresan por encima de la capa, lo que significa, en términos prácticos, que un sonar ubicado por encima de la capa no puede escuchar nada que esté por debajo, a menos que esté extremadamente cerca. 2. Rebote en el fondo. Cuando hay grandes profundidades y los rayos sonoros se curvan hacia abajo, puede suceder que reboten en el fondo marino y vuelvan a subir. Después de rebotar en la superficie, el fenómeno podría repetirse. Debido a las pérdidas, generalmente no se aprovechan más de 2 o 3 rebotes. Este fenómeno ocurre simultáneamente con el canal sonoro de superficie, con los rayos que escapan por debajo de la capa. 3. Zona de convergencia. Se produce cuando los rayos que se curvan hacia las profundidades, debido a la diferencia de temperatura, vuelven a curvarse hacia arriba, cuando la velocidad del sonido se iguala a la de la superficie al equilibrarse la temperatura y aumentar la presión. Puede haber una segunda e incluso una tercera zona de convergencia después del rebote en la superficie. Los alcances pueden rondar las 20 millas náuticas, dependiendo de las diferencias de temperatura y, por ende, de la ubicación y época del año. No hay alcance en todo el círculo alrededor del sonar, sino en un anillo de aproximadamente un 10% del alcance total. Es lógico que para que los rayos sonoros recorran esta trayectoria, debe haber suficiente profundidad para que se curven primero hacia abajo y luego hacia arriba. Este es el método utilizado por el sonar Tactas de las fragatas Perry. 4. Canal sonoro. Los canales sonoros se forman alrededor de un punto de mínima velocidad del sonido al que los rayos tienden a regresar, curvándose en un bucle infinito, si no chocan con el fondo ni con la superficie y hasta que se atenúan,
dentro de una capa cuyos límites de profundidad tienen la misma velocidad del sonido. Su ventaja sobre el canal sonoro de superficie o rayo directo es que no sufre las pérdidas causadas por los rebotes, logrando así alcances mucho mayores. Esta es, sin duda, la mejor trayectoria de propagación en el mar. Existe un canal sonoro permanente con un eje entre 700 y 1500 metros, lo que lo hace poco utilizable para la mayoría de los submarinos y para los sensores utilizados por sus cazadores. Sin embargo, también hay canales estacionales menos profundos. En el Mediterráneo, por ejemplo, suele haber canales con el eje a menos de 300 metros durante la primavera, verano y otoño. El aprovechamiento de los canales sonoros. Las transmisiones por rayo directo tienen un alcance corto debido a las pérdidas en los sucesivos rebotes. Y además, un sonar cercano a la superficie está prácticamente sordo a todo lo que ocurra por debajo de la capa. La trayectoria de rebote en el fondo requiere condiciones del fondo marino muy específicas, aún así, sufre muchas pérdidas. La zona de convergencia solo se presenta en determinadas circunstancias y, aunque tiene un gran alcance, no permite detectar nada en el interior del anillo de detección. En resumen, la manera de utilizar la acústica submarina a nuestro favor es a través de los canales sonoros, y para ello es fundamental colocar nuestros sonares en el mismo canal que el objetivo, es decir, el submarino. Aunque los submarinos modernos son muy difíciles de detectar, recordemos el accidente entre un submarino francés y uno británico, también es importante considerar el uso de sonares activos. Dado que los barcos suelen navegar en la superficie del mar, la pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar los canales sonoros? Hay dos métodos principales utilizando aeronaves. Uno, sonoboyas. Las sonoboyas son sonares de un solo uso que transmiten sus detecciones a un avión o helicóptero a través de una antena situada en la boya de la que cuelgan. Se pueden colocar a diferentes profundidades y se utilizan tanto en modo activo como pasivo. 2. Sonar Calebel. Otro método es el uso de sonares Calebels, generalmente activos, desde helicópteros. Se cuelga un sonar de un cable que va sujeto a la parte inferior del helicóptero. Con el helicóptero estacionario a baja altura, el cable se desenrolla hasta que el sonar se sitúa a la profundidad deseada. Estos métodos son muy útiles, pero requieren la presencia de una aeronave, lo cual no siempre es posible debido a limitaciones de disponibilidad, condiciones meteorológicas u otros factores. ¿Cómo se aprovecha el canal sonoro desde un barco? De manera similar a como lo hacen los helicópteros, se cuelga un sonar de un cable que, desplegado desde la popa, puede colocarse a la profundidad elegida. Además, esto ofrece la ventaja de alejar el sonar del ruido que genera el propio barco, mejorando así su capacidad de detección. Capacidades ASW en la Armada Española. Antes de la crisis económica, la Armada Española contaba con sonoboyas en los aviones de patrulla marítima P-3M, en colaboración con el Ejército del Aire, y en los helicópteros Seahawk de la 10ª Escuadrilla de Aeronaves. También disponía de sonares Calebels en los helicópteros Sea-King de la 5ª Escuadrilla y de un sonar pasivo remolcado, el Tactas, en las fragatas clase Santa María. Tanto estas fragatas como las F-100 tienen un sonar de casco que, como se ha mencionado anteriormente, ofrece un alcance limitado debido a las características del rayo directo. Con la llegada de la crisis, los helicópteros Sea-King se destinaron al transporte y a las fragatas Santa María se les retiró el sonar remolcado. Esto redujo drásticamente la capacidad de la Armada Española para explotar el mejor método de transmisión submarina, aparte de los submarinos propios, quedando limitada principalmente al uso de sonoboyas. Un barco que opera sin apoyo aéreo solo puede utilizar el canal sonoro de superficie con su sonar de casco. Además, las sonoboyas son desechables, como la munición, por lo que no se puede llenar el mar de ellas de forma indefinida debido a limitaciones prácticas, presupuestarias y logísticas. Quizá ahora entienda la importancia del anuncio del nuevo sistema ASW de las fragatas F-110. Con la entrega de la fragata Bonifaz, la Armada Española recuperará una verdadera capacidad antisubmarina. El sonar Captas 4. A continuación, detallaremos las características del sonar remolcado Captas 4, fabricado por Thales, basándonos en lo aprendido hasta ahora. El subtítulo del folleto del fabricante describe al Captas 4 como un sonar de profundidad variable, VDS, activo y pasivo de baja frecuencia. La baja frecuencia se refiere a su modo de transmisión, es decir, cuando funciona como sonar activo. Aunque no hemos hablado de frecuencias, basta con decir, de manera simplificada, que a menor frecuencia, mayor alcance. Por tanto, el Captas 4 es un sonar que puede colocarse a la profundidad deseada, dentro de ciertos límites, y usarse tanto de forma activa,
emitiendo ondas sonoras, como de forma pasiva, escuchando lo que sucede a su alrededor. El primer aspecto a considerar son las características de alcance, las cuales deben interpretarse en base a lo discutido anteriormente. El folleto menciona alcances de hasta 150 kilómetros, segunda zona de convergencia. Es bueno saber que el equipo está diseñado para aprovechar la transmisión por zona de convergencia, pero, como expertos en acústica submarina, sabemos que esta trayectoria tiene sus desventajas. Solo ocurre en situaciones específicas y solo detecta en un anillo. No se especifica el alcance en un canal sonoro, quizás debido a la sensibilidad de esta información o a la dificultad de hacer una predicción general. Esto depende mucho de las condiciones ambientales. En cuanto a sus funcionalidades, el CAPTAS 4 de Thales ofrece modos de operación activo, pasivo, combinado, análisis, audio y alerta de torpedos. Aunque estas características son comunes en equipos modernos, es importante que las tenga, ya que permiten analizar posteriormente un encuentro con un objeto sumergido y tratar de identificar sus características para facilitar su detección en el futuro. El límite operacional se establece para condiciones de mar 6, muy gruesa, con olas de 4 a 6 metros. Estas son condiciones razonables cuya limitación probablemente radique más en las maniobras de despliegue y recogida del sonar que en el equipo acústico en sí. Respecto a la profundidad de operación, Thales indica hasta 230 metros. Teniendo en cuenta las profundidades operativas de los submarinos modernos y que los canales sonoros suelen ser bastante anchos, no es necesario colocar el transmisor en el centro del canal. El CAPTAS 4 permitirá cubrir una parte significativa de las profundidades. La frecuencia de transmisión es inferior a 2 kHz. Los sonares de casco de las fragatas F-100 operan, según información de Indra, a 3,75 kHz. Si se acepta la premisa de que a menor frecuencia hay mayor alcance, el CAPTAS 4 no solo podrá operar a la profundidad óptima, sino que también lo hará a una frecuencia que, en teoría, debería proporcionar alcances superiores. Una característica interesante del CAPTAS 4 es que está dividido en dos eras, es decir, el receptor está separado del transmisor en cables distintos. Esto probablemente mejora la recepción y el procesamiento de datos, y permite usar el sistema pasivo sin necesidad de remolcar el transmisor. Otra ventaja destacada que ofrece Thales es que el CAPTAS 4 se puede desplegar y recoger sin necesidad de tener personal dedicado a esta tarea en el compartimento donde se guarda el sonar cuando está a bordo, normalmente cerca de la popa. Esto es relevante en una época en la que se buscan dotaciones reducidas y máxima eficiencia económica. Otras características útiles del CAPTAS 4 incluyen su capacidad para predecir alcances y su propio programa de entrenamiento de operadores. Como último punto a favor de este equipo, cabe señalar que Reino Unido, Francia e Italia lo han instalado en sus fragatas tipo 23 y FRE, y Marruecos, nuestro vecino del sur, también lo ha instalado en su fragata FRE. Otros países que actualmente utilizan el CAPTAS 2 incluyen Malasia, Noruega, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Por cierto, Thales también comercializa un sonar K-Level para aeronaves, el Flash, diseñado para operar junto con el CAPTAS 4. Y Francia ya lo tiene instalado en sus helicópteros NH-90. ¿Será que podemos soñar con algo similar? Conclusión. Este epílogo no será sorprendente. No cabe duda de que España ha acertado al elegir el CAPTAS 4 para sus nuevos escoltas y estamos ansiosos por verlos en acción. En muy poco tiempo, la Armada Española volverá a contar con una considerable capacidad antisubmarina, y con el sistema Aegis aún proporcionando una de las mejores coberturas aéreas del mundo. La Armada podrá presumir de tener un grupo de fragatas de primera línea. Hasta aquí el vídeo de hoy, soldados. Ya sabéis que podéis estar atentos al canal para estar enterados de las últimas noticias de defensa. Un saludo.